Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablo en español claro. Yo soy Mila de Argentina y comenzamos. En el episodio de hoy tengo ganas de hablar, tengo ganas de compartirles sobre 6 cosas que estoy disfrutando últimamente. 6 cosas en relación a contenido, de alguna forma, relación a juegos, series, podcasts, ese estilo de cosas. Contenido, podríamos decir. Así que, bueno, vamos a ir cosa por cosa y ustedes me pueden comentar si también les gustan estas series, estos podcasts, estos juegos, o si quizás nunca habían escuchado o si no les gusta. Existe la posibilidad de que no les guste. La primer cosa que más estoy consumiendo probablemente es un podcast. Este podcast se llama Rotten Mango. Es uno de los podcasts más escuchados en YouTube y básicamente es un podcast de True Crime. Creo que literal fue gracias a este podcast que ahora estoy inspirada en tener mi propio True Crime podcast acá en el canal. Creo que al menos escucho un episodio todos los días. Honestamente, siempre intento tener alguna motivación de alguna forma, alguna distracción, quizás sería la palabra más correcta, mientras limpio, mientras hago las cosas de la casa, mientras limpio, mientras cocino, mientras pongo a lavar la ropa, mientras armo la cama, mientras hago todas las cosas que son tareas del hogar. Y siempre voy rotando entre diferentes podcasts, pero hoy en día con Rotten Mango es como que ni siquiera pienso en otra opción, solo escucho este podcast ahora mismo. Puede que en unos meses o en una semana cambie mi opinión, pero ahora mismo estoy muy obsesionada y no sé, antes de escuchar Rotten Mango no era una gran fanática del true crime. Sí me gusta el misterio de ficción, me gusta las películas de crimen, las series de crimen, siempre más en el sentido ficcional de este mundo de crimen. Nunca fui muy fan del true crime, del crimen real, digamos, pero creo que solo me faltaba un buen podcast. Me encanta porque ella tiene una forma de narrar las historias que lo hace muy interesante, muy misterioso y también destaco que se nota que está muy informada y habla de estos temas tan delicados de una forma muy correcta, con respeto a las víctimas, con, no sé, con una posición que creo que es difícil de, de llevar. Creo que no es muy fácil tener un podcast de crimen real, especialmente cuando tocas temas modernos, situaciones que son recientes, es doloroso, es difícil y, y no sé, me encanta, la verdad. No tengo, no sé cómo describirlo más que disfruto mucho escuchar de estos episodios y desde que comencé con este podcast me pasa algo muy curioso. Yo soy una persona que me gusta mantener la casa limpia, me gusta hacer las actividades de la casa, pero desde que escucho este podcast es como si tengo mucho para limpiar, estoy muy contenta porque pienso, es todo tiempo que puedo usar para escuchar un episodio más o un episodio largo.
Creo que una de las cosas que más me gusta de este podcast es que los episodios son largos, son de 1 hora al menos, y algunos son de 2 horas. Así que es excelente para estar escuchando algo y de alguna forma también practicando mi inglés, porque siento que estoy haciendo mucho input de una sola persona en inglés. Así que sí, me encanta particularmente esto de que me motive a hacer lo que tengo que hacer e incluso me dé ganas de hacerlo porque pienso, ok, limpio y obtengo más tiempo escuchando este podcast. Así que últimamente mi casa está extra limpia porque me motiva mucho. Es muy gracioso. Bueno, la segunda cosa es The Walking Dead. Sí, esta es una serie que estoy mirando normalmente en las comidas con Martín. A veces miramos medio episodio en el almuerzo y un episodio o 2 episodios a la noche en la cena. Es una serie que fue muy popular hace unos años, creo. Yo me acuerdo que estaba súper popular cuando estaban las primeras temporadas de Game of Thrones. Y yo me acuerdo que yo era súper fanática de Game of Thrones y también miraba todas las series populares que estuvieran disponibles. Estoy hablando como del 2013, 2012. Y me acuerdo que yo miré el primer episodio, probablemente en el 2013, pero no sé por qué no me había enganchado, no había sentido la conexión para seguir mirando. No tengo un interés muy particular por los zombies. Si hay algo de zombies, me gusta, lo miro. No es que no me guste, pero no hay algo en mí que me atraiga necesariamente a las historias de zombies. Entonces, sí, como no me acuerdo que me llamara tanto la atención en ese momento. Pero ahora Martín, él sí la vio casi toda, había visto hasta la 7ª temporada, Martín, y me dijo, quiero volver a mirarla. Y le dije, perfecto, porque yo quiero verla con vos, quiero darle una oportunidad, quiero ver cómo es esta serie que fue tan popular. Y bueno, ahora mismo estamos en la temporada 7, en el episodio 3, creo. Y quiero que sepan que lloré mucho en no hace tanto tiempo, porque sí, creo que es una serie que no tiene miedo a tomar acción. Y hasta ahora la disfruté muchísimo. La verdad, no hubo un momento donde sintiera aburrimiento. Estábamos chequeando las reseñas, los puntajes de las temporadas y aparentemente la temporada 7, 8, no sé si 9, pero estas temporadas más cerca del final no tienen tan buen puntaje, tan buenas reseñas como las primeras temporadas. Así que estoy con miedo de que se arruine un poco todo. Martín quería directamente saltear esta sección, evitarla, pero no sé. De momento vamos a seguir mirando. Tengo miedo, honestamente, de todo lo que pueda pasar y, y bueno, voy a tratar de que mis personajes favoritos no se mueran, con eso soy feliz, pero estoy tan entusiasmada que hasta quiero leer el cómic ahora. Así que, bueno, coméntenme si ustedes la vieron. Estoy pensando que creo que es una excelente serie para mirar con doblaje al español, porque estoy pensando, son 11 temporadas, muchísimos episodios, muchísimas horas de contenido.
Así que si quieren hacer input en español, The Walking Dead creo que puede ser una muy buena opción. Honestamente, si no la estuviera mirando con Martín, la miraría en italiano. Por eso, después voy a hablar al final del episodio de una serie que tengo en mente para ver doblada al italiano. Bueno, Rotten Mango y The Walking Dead son el contenido que vengo viendo. Es decir, esta serie y este podcast. Ahora quiero hablar de juegos que estuve jugando mucho últimamente. Cosa número 3 es el juego de Paralives. Bueno, si no sabían, está el nuevo juego que creo que es como un early access, un acceso temprano, de un juego nuevo que es similar a los Sims. Yo me acuerdo que en el 2024 o 2025 salió el Insoy, que era un juego coreano también similar a los Sims, pero con gráficos muy avanzados, muy lindos, detallados. Y este era el otro juego que parecía ser una nueva competencia de los Sims para Lives. Y no sé por qué no tenía las expectativas altas. Yo pensé que simplemente iba a ser un juego más, pero está todo muy cómodo. No sé cómo explicarlo, se siente muy fluido. Especialmente el modo construcción, que lo probé muy poquito. Y si están en Patreon, saben que inicié una serie jugándolo y el otro día hice un stream creándolo a Martín en Paralives y me divertí muchísimo. Me gusta mucho lo mucho que podés customizar a los personajes y trabajar en detalle. Y ahora estoy con muchas ganas de seguir jugando con el personaje de Martín en Paralives y aprovechar la ocasión para crear una habitación gamer o algo, pero usar el modo construcción con Martín de Paralives. Así que bueno, si les interesa me dicen, pero creo que voy a hacer eso. Voy a jugar en el modo construcción con la parazona, que es decir, la persona de Paralives, que es Martín, con el parazona de Martín. Voy a probar el modo construcción. Cuarta cosa. La cuarta cosa es un juego también que estoy jugando un montón porque, noticia, Martín compró la Switch 2 y una de las razones por la cual tenía tantas ganas de tener la Switch 2 era para jugar el nuevo Mario Kart, el Mario Kart World, creo que es el nombre. Y yo el Mario Kart de la Nintendo Switch normal, no sé, no soy gamer, no sé las categorías. Pero el Mario Kart, el otro, el Deluxe, creo que es el nombre, yo ya era muy adicta, me encanta jugarlo. Pero no sé por qué, me da como dolor de ojos, como me duelen los ojos cuando juego a ese. Con el nuevo Mario Kart no siento dolor de ojos y es muy lindo ver el avance de los gráficos y las nuevas pistas para correr carreras y me encanta. Así que estoy muy adicta a jugar carreras en el Mario Kart World. Estoy pensando incluso en filmar videos de eso si les interesa, porque, no sé, es todo muy caótico, muy competitivo, muy gracioso y lo disfruto un montón. Es probablemente mi juego favorito actualmente y sí, necesitaba nombrarlo. Estoy haciendo esta lista de contenido de juegos que más estoy disfrutando últimamente. Este está muy arriba en la lista. Y bueno, el número 5 y número 6 son un poco diferentes. La cosa número 5 son cosas que estaba mirando
pero abandoné por ahora. Bueno, si vieron algunos de mis vlogs, quizás vieron que estaba mirando 2 series. Estaba mirando la serie de Normal People, que estaba muy divertida, pero la abandoné. Honestamente no tengo una razón específica, pero creo que la razón es que la inicié a ver con una amiga, después no la continuamos, después la continué sola, después mi amiga me envió un mensaje y me dijo, seguimos mirando Normal People juntas, y me sentí confundida y no sabía si esperar y verla con ella. Entonces, ahora no sé qué hacer, pero me estaba gustando mucho, la verdad. Hacía mucho tiempo que no miraba un drama colegial. Pero bueno, los personajes... No voy a decir nada. No voy a decir nada, pero díganme en los comentarios si la vieron, si vale la pena seguir viéndola. Creo que es una de las series que tiene mejores reseñas, así que asumo que sí. Y la otra serie que abandoné es Euphoria. No la abandoné porque probablemente algún día voy a decidir seguir mirando, pero estaba viendo los capítulos nuevos a medida que salían de la tercera temporada y vi el 1, vi el 2, vi el 3 y ya cuando salió el cuarto ya empecé a sentir que no tenía ganas de retomar porque esto es un problema por no tener paciencia. Para mí es mejor mirar la serie completa. Mirar semanalmente es problemático porque me empiezo a desconectar de los personajes, de la historia, me empiezo a olvidar y termino haciendo esto, termino abandonando la serie. Así que tengo ganas de terminarla para saber qué tal. Me estaba gustando, la verdad, hasta el episodio 3. Sé que hay muchas críticas, sé que a muchas personas no le gusta, pero creo que es difícil retomar Euforia después de tanto tiempo. Así que sí, no sé, la abandoné por ahora, pero quizás después vuelva a verla, probablemente. Y la sexta y última cosa es cosas que quiero ver en el futuro. De momento, en mi lista, en términos de series, porque de películas, saben, tengo muchas películas que quiero ver, pero de series tengo un candidato muy fuerte, que es lo más posible que mire pronto, que es Invincible. Primero, sé que está basado en un cómic porque en The Walking Dead vi que Carl lo está leyendo ese cómic. Entonces, eso me hizo recordar de la serie que me la habían recomendado. Entonces, digo, ok. También sé que la serie es de Prime y en Prime está la opción para verla doblada en muchos idiomas y normalmente entre esas opciones está el italiano. Así que creo que voy a ver Invincible doblada al italiano. Esa es la opción más fuerte. El candidato más fuerte del próximo show, la próxima serie que voy a ver. Creo que tiene muy buenas reseñas también, así que bueno, díganme en los comentarios si sienten que vale la pena. Pero sí. Y si tienen recomendaciones de shows que son largos para hacer input, me encantaría. Me encantaría especialmente si saben que tiene muchas opciones de doblado para ver doblado al italiano, como The Walking Dead, ¿no? Me encantaría ver un show largo doblado al italiano. Pronto, espero. Esas fueron las 6 cosas que estuve viendo recientemente, que estuve disfrutando, los planes para ver a futuro, las cosas que abandoné.
Y me gustaría saber qué opinan, si tienen alguna recomendación extra y si les gustó esta clase de video donde los actualizo con las cosas que estoy consumiendo, básicamente. Y gracias por ver y nos vemos en un próximo episodio. Dejen en los comentarios qué cosas están consumiendo ustedes últimamente. Chau, chau.